Buenas tardes. La Antártida Argentina representa la región más alejada y polar del territorio de nuestra patria, sobre la que nos asisten los más inquebrantables derechos de soberanía permanentemente proclamados ante el mundo. Y es en 1904 cuando transita el final del segundo gobierno de Julio Argentino Roca, cuando comienza nuestra presencia permanente en la Antártida, cuando se levanta nuestro pabellón nacional en ese lejano, ya no tan lejano, territorio, con una presencia ininterrumpida que hemos tenido hasta el día de hoy. Y ese mismo año, 1904, el 5 de junio, es el nacimiento de un gran olvidado, pero una figura formidable, un personaje de Conrad, un personaje de Salgari, pues un personaje verdaderamente de leyenda, que es un entrerriano, el general Hernán Pujato, hijo de una familia numerosa, 10 hijos, que a lo largo de su vida se dedicó a fortalecer nuestra presencia en esa latitud. Su padre había adherido a la lucha del gran caudillo entrerriano Ricardo López Jordán. Quizás ese testimonio de sangre es el que lo llevaba a tener esa concepción federal de un país integrado y no exclusivamente portuario, como el que proclamaban ciertos sectores que fueron posteriormente enemigos de todo su proyecto. Hay un acontecimiento que revela trascendental para la vida de Hernán Pujato, que es cuando ve un desfile militar siendo muy niño y ahí decide el destino de su vida, contrariamente a lo que decía su padre, que se inclinara al estudio de las leyes. Él ingresa en el Colegio Militar de la Nación y tiene una entrega total al ejército. Un hombre generoso, porque gana el premio de la Lotería Nacional, le compra una casa a la madre y, aunque parezca mentira, el resto del dinero lo dona al ejército. La honradez y la austeridad de este hombre fueron proverbiales. A los 40 años fue ascendido a mayor y fue designado en el Estado Mayor General del Ejército. En 1943 trabajaba en la Secretaría del Ministerio de Guerra, donde había sido llamado en ese momento por Juan Perón, que conocía, según sus tratadistas, su sentido del humor, sus condiciones adquiridas en la rudeza de la montaña y esencialmente sus condiciones intelectuales. Es interesante las observaciones que plantea en ese momento Perón en el legajo de Pujato. Dice, es un jefe de condiciones excepcionales. Posee un gran carácter y una moral muy elevada. Es sumamente contraído a sus obligaciones, caracterizándose por su voluntad, su absoluta lealtad y su alto sentimiento del deber. Excelente camarada, me merece el más elevado concepto, sobresaliente. Al mismo tiempo, Pujato era profesor de historia militar en el Colegio Militar. Varios de los aspectos biográficos de Perón y de Pujato se entrecruzan, como el haber sido profesores, haberse desempeñado con las tropas de montaña en Mendoza, en el vínculo con la estructura de la Ruta Nacional 40 que ambos desarrollaron, el neutralismo durante la guerra, su paso por la Patagonia, el interés por la soberanía nacional y fundamentalmente por la Antártida. Entre los dos que hacen estas dos grandes y fuertes personalidades, hacen que se crucen sus ideas y establezcan una estrecha relación, trazando proyectos conjuntos que los llevan a tener grandes logros para la Argentina en relación a nuestra soberanía nacional sobre el sexto continente. Cuando al final de la Segunda Guerra Mundial el gobierno del 4 de junio rompió relaciones con el Eje,
Pujato, que era un férreo neutralista en desacuerdo con la medida, se aleja y pasa a desempeñarse, renuncia a su cargo, como jefe interino del Estado Mayor del Comando Agrupación Patagonia en Comodoro Rivadavia. En 1944 ascendió a coronel. Si Mendoza había recorrido la cordillera y encontrado pasos desconocidos, a la Patagonia la recorre profundamente y afirma al respecto: he andado por toda la Patagonia, estuve al borde de morirme 3 veces. Mira más allá del límite continental americano, y cuando se refiere justamente a que estuvo a punto de morir, es que es uno de los primeros que hace la ascensión a la Aconcagua y faltando 300 metros, un tremendo temporal le impide hacer cumbre, en la cual él pierde por congelamiento algunos dedos de su mano derecha. No obstante, reitera el intento y finalmente hace cumbre en el Aconcagua. Él quería llegar al Polo Sur, pero también ansiaba colonizar el continente blanco, y esto es lo importante, porque intenta forjar y lo logra una conciencia antártica. Sostiene que en ese tiempo todo lo que se había hecho en la Antártida no era suficiente para él. Él quería llegar al Polo Sur, pero también ansiaba colonizar el territorio blanco. Fundaba precisamente sus anhelos en lograr un caserío en ese lugar, a instalar familias argentinas. No era poco lo que ya había hecho nuestro país a partir de Roca, pero Pujato mira más allá y piensa en grande. Proyecta a la Argentina en el futuro, pretendiendo de esa base profundizar nuestra presencia en lo que actualmente figuran los mapas como la Argentina, continente bioceánico. Recordemos que fundamentalmente el gobierno de Julio Argentino Roca se constituye en pionero del avance de nuestra soberanía en el lejano sur. En 1901, Suecia diagramó una expedición científica a la Antártida, en la que se hace con el buque el Antarctic. De esta expedición participa un científico sueco, Otto Nordenskiöld, que obtiene una fuerte ayuda de nuestro país y que por tratativas del ministro de Marea, Bedveder, suma un compatriota nuestro, el nada menos que inolvidable alférez José María Sobral, con la intención de que su presencia ratifique la permanencia tanto histórica como geográfica de nuestro país sobre dicho continente. El Antártico quedó atrapado en los hielos y fue rescatado por una expedición a cargo del capitán de navío, nada menos que Julián Irízar, dado que nuestro rompehielos ahora lleva su nombre. Al año siguiente, William Bruce llegará a las islas Lorit de las Orcas del Sur, donde establece un observatorio científico. Y a su regreso, por considerar que esas islas eran argentinas, le ofrece las instalaciones al gobierno. Las tratativas, hay que destacar, las inició el Perito Moreno, lo cual Roca, con esa concepción absolutamente geopolítica, avanzada para la época, acepta rápidamente. No nos olvidemos que en este momento existe una suerte de revisionismo, de quiosco pseudoindigenista que sirve a determinados intereses foráneos, que estigmatiza la figura de Roca en base a supuestos genocidios. Y no nos olvidemos tampoco que en este momento hay candidatos políticos a la presidencia de la Nación que proponen aceptar la autodeterminación de los intrusos habitantes de las Islas Malvinas y en cierta forma olvidarnos de nuestras pretensiones sobre la Antártida, dado que, como dijo un expresidente, constituyen
déficit. Evidentemente, los ingleses deben ser estúpidos de romper el dinero, de comer vidrio, dado los ingentes recursos que vuelcan en la zona y que se puede ver en las ilustraciones que en este momento estábamos viendo con el marco de bases alrededor del continente blanco que han establecido, y no solamente sobre la península San Martín, que ellos llaman península de Graham, y que últimamente, por capricho, han dado en llamar tierras de la reina Isabel. Es el 2 de abril, como ya dijimos, el 2 de enero de 1904, que se iza el pabellón nacional en la Antártida. Y José María Rosa, uno de nuestros historiadores fundamentales, a mi juicio, afirma que ese decreto del presidente Roca fue el primer acto jurídico argentino en la Antártida desde el establecimiento del observatorio y los viajes del Uruguay, en que la presencia argentina es continua y se extiende por todo el sexto continente. Por aproximadamente 40 años, la presencia de la Argentina en la Antártida constituía un hecho solitario, dato a tener en cuenta. No obstante, según resalta el sociólogo Gonzalo Torquier, retomando a Pablo Fontana, un autor muy interesante que establece un libro que nos gustaría en algún momento hacerle una entrevista, La pugna antártica, que en los años 30 comenzaron fuertes conflictos internacionales en torno a la posición geopolítica estratégica como paso interoceánico. Hay que destacar que en determinado momento llegaron a existir inclusive enfrentamientos casi bélicos con los británicos por nuestra presencia en la Antártida. Anteriormente a estas dos expediciones que hemos nombrado se había fundado la Comisión Nacional del Antártico en 1940, por la cual los británicos reaccionaron instalando varias bases sobre la península. Así la política del peronismo, y decimos del peronismo porque era en ese momento el partido que gobernaba, o la ideología, o digamos, el pensamiento que en ese momento regía la Argentina sobre el continente blanco, constituye una contraofensiva y un acto de defensa de nuestra soberanía. De esta forma, durante el gobierno peronista se instalaron 6 destacamentos navales y 3 bases del ejército. Estas últimas planificadas por Pujato, las bases del ejército. También, siguiendo a este autor, el sociólogo Torquio, se logra un entendimiento con Chile en torno a la soberanía de los dos países sobre la Antártida y en su declaración como Antártica Sudamericana, legado que retoma años más tarde el general Leal bajo la premisa de sudamericanizar la Antártida. Es interesante lo que planteaba el general Jorge Leal, a quien tuve el honor de conocer personalmente después de la Guerra de Malvinas, que las Malvinas son argentinas y la Antártida es sudamericana. Criterio que nosotros, al menos desde este programa, mantenemos verdaderamente como un principio inalienable de la política exterior argentina. Y esto viene a cuento porque en este momento se perfila una suerte de abandono de la política antártida, considerándola utópica, y que es necesario integrarnos al mundo de una forma, bastante particular, que es renunciando a nuestras posiciones soberanas, que no son solamente en la Antártida. Cuidado, ya hemos vendido todo, ahora vienen por el litio, la Antártida ya la consideran propia a través de la proyección que ellos hacen desde las Islas Malvinas. Concretamente consideran que la Antártida es una dependencia de las Falkland Islands, pero ahora vienen por el litio, ahora vienen por la vaca muerta, y ahora vienen por el acuífero Guaraní. Y después de eso no tendremos absolutamente nada, salvo el exilio o el suicidio. Estamos viendo en este momento una maravillosa foto que es Pujato en su ancianidad,
rodeada de jóvenes discípulos, es verdaderamente destacable la ascendencia que tuvo siempre Pujato sobre las jóvenes generaciones. No quiero olvidarme que durante el conflicto de 1982, después podemos hablar de la diferencia que hay entre guerra y conflicto, es interesante ver que en 1982 todavía existía la Unión Soviética y el presidente de la Academia de Geografía, de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, llegó a decir de que la Guerra de Malvinas no existió. Que la Guerra de Malvinas en realidad fue la primera batalla de la futura guerra mundial, que no iba a ser entre el bloque soviético y las potencias de Occidente, que esa guerra mundial iba a ser por el dominio de la Antártida. Y estoy hablando de 1982. También con respecto a la Antártida existe todavía una puja historiográfica de quién la descubrió. Los rusos plantean que fueron ellos a través de Bellinghausen, un marino de origen prusiano, pero que estaba bajo pendón zarista. Es más, existe un topónimo que es el mar de Bellinghausen. Los españoles también hablan de un descubrimiento español. Bueno, y los ingleses, para variar, las islas Georgia en realidad son las islas San Pedro, se apropian de topónimos de cosas ya descubiertas y son especialistas en falsificar la historia, como de hecho han impuesto una leyenda negra con respecto a lo que es la tradición histórica hispanoamericana y también sobre el resto del planeta, donde han puesto sus reales en su política colonialista. Van a recordar que en 1954, el Ministerio de Educación estableció la Semana de las Islas Malvinas y la Antártida. Y eso lo estableció, y está bien destacado, en la historia completa de las Malvinas en 3 tomos de 1966, que escribió mi padre. Obviamente era una historia completa hasta ese año, en 1966, después sobrevino a la guerra y bien, una serie de cuestiones, pero fueron bastante completas la recopilación documental. Pido disculpas de que yo me remonte a la obra de mi padre, no corresponde, él tiene que hacerlo otro, no voy a hacer aportación de apellidos, pero la realidad está en los libros. Y en 1947 la Armada Argentina realizó la primera gran expedición a la Antártida. En ese mismo año y en 1949 se instalaron los primeros refugios. Al otro año se inauguró un observatorio meteorológico. Pero al mismo tiempo se confeccionó un mapa de la Antártida por parte del Instituto Geográfico Militar. Se hicieron sellos postales con referente a la Antártida y se fomentó una conciencia sobre el territorio blanco a partir de publicaciones, de publicidad y también a partir del acuerdo con Chile ya referido. No por casualidad, Perón en varias ocasiones se refirió a la cuestión antártica como un asunto magno. Por su parte, Pujato por entonces consideró que es hora de que el ejército argentino comience con una serie de acciones que tiendan a la consolidación definitiva de la soberanía en el sector reclamado de nuestro país y en la necesidad que tiene el país de conocer a fondo el Tratado Antártico en la parte continental, estableciendo bases operativas con personal entrenado y medios apropiados, terrestres y aéreos, para incursionar a todo lo largo y ancho del amplio sector polar antártico. En 1947 sucede un hecho trascendental que marca el destino de Pujato y de la soberanía argentina en la Antártida. ¿Por qué? Porque en ese año se desempeña como agregado militar en la Embajada Argentina en Bolivia. Y allí se encontró con Perón en una visita oficial. Y tuvo la oportunidad de presentarle su proyecto antártico, que comprendía, entre otras cuestiones, la instalación de bases operativas en el Círculo Polar Antártico, la creación del Instituto Antártico Argentino,
la adquisición de un buque rompehielos. Algunos indican que esta idea es posterior, otros que no. Para llegar al Polo Sur por vía terrestre, colonizar con familias el área de Bahía Esperanza, construir un caserío popular y otras iniciativas. Perón se mostró absolutamente interesado en el desarrollo del plan. Y el destino volvería a unir a estos dos patriotas. Mientras que las Fuerzas Armadas había encontrado mayormente indiferencia ante su plan, Perón se mostró entusiasmado. En 1950, Perón lo llama para que ponga su plan detalladamente al gabinete. Pujato sostiene que varios ministros le decían al presidente que no veían la necesidad de ir a la Antártida. En aquellos años había, para variar, una fuerte falta de recursos. Había poco dinero. Incluso cuando parten, recuerda Pujato, muchos deseaban que la expedición fracasara. Como quedó muy en claro en aquel comentario del ministro de Marina que llegó a mis oídos: este loco se va a hundir en el Drake. Pero no fue así. Fuimos y volvimos a ir, repetía Pujato. En esta primera expedición estuvo, a pesar del apoyo de Perón, a punto de fracasar por el costo que tenía una embarcación o fabricarla, además del tiempo. Finalmente se hizo a bordo de una barcaza de desembarco que había sido utilizada en Normandía, nada menos, durante la Segunda Guerra Mundial, y que fue gracias a Carlos y Jorge Pérez Compán, que se ofrecieron en forma gratuita a Pujato cuando este desesperado buscaba la compra de algún buque a un precio que el país pudiera afrontar, evitando así el fracaso de la expedición, dado que la Armada, la Marina, se daba por desentendida. En plena preparación de esta expedición, Pujato realizó el curso de supervivencia polar en Alaska por disposición del presidente. También allí se compran elementos y perros para los trineos, incluso utilizando dinero propio. Al regreso del curso, Pujato primero selecciona a 3 acompañantes para su viaje. Se instalan en la zona de Copahue, al ser un lugar de condiciones similares a la de la Antártida. Cuando la expedición está cerca, Pujato sufre un duro golpe. Los 3 acompañantes de este entrenamiento fallecieron en un temporal mientras recorrían la zona. Como vemos, no fue fácil el avance nuestro sobre el Polo Sur. Cuando parte la expedición del 51 del Santa Micaela, que es el buque al que nos referimos, de los hermanos Pérez Compán, Perón afirma que el gobierno tiene el firme propósito de reafirmar cada vez más estos irrenunciables derechos mediante el efectivo ejercicio de su soberanía, para lo cual es necesaria la instalación de bases científicas para estudiar la religión y poder ejercer una efectiva acción de gobierno sobre el territorio. Cerró Perón diciéndole a los expedicionarios: partan sabiendo que el corazón de todos los argentinos los acompaña. Luego Perón se dirige directamente a Pujato antes de partir, depositando su confianza en el coronel. Usted lleva la responsabilidad de esta empresa. Yo lo conozco desde hace muchos años. Sé que no solamente es capaz de realizarla por sus condiciones morales, por su espíritu militar, por su capacidad, sino que sé también que es un hombre acostumbrado a vencer en la montaña los obstáculos más invencibles que opone la naturaleza. Sé que no habrá ninguna empresa que usted acometa que no logre realizarla inteligentemente. Y ahí mismo es cuando Perón anuncia la creación del Instituto Antártico y que este llevará el nombre de Pujato, que a su vez será el primer director.
La expedición partió el 12 de febrero de 1951. Antes, Pujato arengó a sus expedicionarios: si es necesario morir, moriremos. Nos abrazaremos en los helados campos antárticos, cantaremos el himno y moriremos. Y el 21 de marzo de 1951, Pujato hace la inauguración de la base, a la cual le coloca el nombre de General San Martín. Conmocionado dice: la base más austral de la República Argentina, la más austral del mundo. Lo que para muchos es una utopía, ya es una tangible realidad. ¡Viva la patria! La ceremonia se completó entonando el himno nacional, izando el pabellón y depositando un cofre de bronce con tierra de la ciudad natal del Libertador San Martín, con tierra de Yapeyú. Quedó inaugurada la primera base permanente. Resulta significativo de que Pujato se integre a la tradición sanmartiniana de nuestro ejército. Como en este acto el Libertador había logrado con la emancipación política el avance de la soberanía nacional que ahora se estaba profundizando en toda su extensión. Durante esta primera expedición se produce un hecho significativo: la elección presidencial de 1951. En la base San Martín se vota y uno de los expedicionarios cuenta: puedo afirmar que no hubo ningún voto disidente. Desde el jefe general Pujato hasta el cocinero Moro, todos votamos por Perón. Al fin de año llega la comunicación con la noticia que Pujato es ascendido a general de brigada. La expedición, luego de más de un año de duros trabajos, de poner en riesgo la vida en varias ocasiones, regresa al continente americano el 9 de abril de 1952, primero a Ushuaia y luego en vuelo desde allí a Ezeiza, llegando a Buenos Aires, donde fueron recibidos por una muchedumbre como se lo merecían, como héroes de la patria. La expedición tuvo por parte de Perón, dice Pujato, el apoyo entusiasta y firme en todos los momentos. Perón lo invita a exponer a Pujato sobre la expedición y allí el presidente afirma la defensa de la soberanía, sosteniendo que hemos querido que sobre esas tierras comenzasen actividades argentinas que nos diesen, con la familiaridad de su permanente ocupación, una impresión y una situación de vida argentina en territorio argentino. Los derechos no serán quizás discutidos por aquellos que pretenden lo que no deben ni pudieron pretender en derecho ni en justicia. Los argumentos para discutir derechos de posición sobre la Antártida llegan desde los más anacrónicos a los más inverosímiles. Y actualmente también es así, agrego yo. Hay quien dicen que siendo la Antártida una continuidad de las Malvinas, también les pertenece la Antártida. Esto me recuerda a mí el caso de un señor, dice Perón, que se llevó un perro de mi casa y después me hizo un pleito por la cadena. Paradójicamente, ahora una candidata a Relaciones Exteriores por un candidato a las elecciones que tendremos dentro de un par de meses, habla justamente de respetar la determinación y los deseos de los intrusos habitantes de las Islas Malvinas. Es decir, es lo mismo de preguntarle al ocupante ilegal de nuestra propia casa a quién le pertenece la casa o a quién debería pertenecerle. En la exposición de este encuentro detalló Pujato que el personal de la patrulla hizo largos recorridos y el kilometraje hecho llegó a 1.287 kilómetros sobre el hielo del mar y sobre el continente. Tengamos en cuenta que en esos años no contábamos con todos los artilugios ni la infraestructura técnica de la que podemos disponer ahora. En 1952, Perón también le hace entrega en el Teatro Enrique Santos Discépolo como condecoración
la medalla peronista junto a los otros miembros de la expedición. Esto le traería posteriormente muchísimos disgustos a nuestro personaje que estamos evocando. En ese momento Pujato sostiene: debo expresar en forma categórica que solamente por el apoyo repetido y la intervención personal del excelentísimo presidente de la Nación, salvando inconvenientes que parecían sin solución, fue posible la organización y ejecución de esta empresa argentina, formada integralmente por personal argentino. El excelentísimo presidente de la Nación tomó la responsabilidad directa de enviar la expedición. Expreso mi más íntimo reconocimiento de soldado a la confianza que todo esto ha significado para mí en la condición de jefe de esta empresa. Y en 1964 obtiene otra medalla en honor a su compromiso y virtud. Al conmemorarse el Día del Ejército, se le otorgó la medalla de oro a la solidaridad por haber colaborado con las tareas de rescate civil y oficiales de la Marina que se habían accidentado bajo una avalancha en la estación Las Leñas. Bien, hay que poner en relevancia los derechos que le asisten a nuestro país sobre el continente blanco. Las razones son de diversa índole. Entre los factores geográficos se destaca que los estudios determinan que geológicamente, epistemológicamente, climatológicamente, glacialmente, la Antártida tiene relación en el orden físico con la parte austral de nuestro continente. Asimismo, la cordillera de los Andes reaparece en la Antártida Argentina. Hay factores también históricos. En tanto que los españoles fueron los primeros que cazaron e industrializaron ballenas en las Georgias del Sur, como asimismo la bula papal de Alejandro VI estableció el dominio español sobre estas tierras que luego pasaron al dominio político y más tarde fueron heredadas por nuestro país en la independencia por el principio internacional del utis possidetis iure, al igual que nuestras Islas Malvinas. Navegantes y pescadores argentinos estuvieron en la región antártica desde la época de nuestra emancipación, mucho antes que el inglés Smith en 1819. Otros factores jurídicos derivan de la ocupación del sector antártico que nos pertenece tempranamente desde la época de nuestra independencia, por la doctrina de contigüidad en razón de la vecindad de nuestro país, como por la ocupación ininterrumpida desde 1904, Observatorio de las Órcadas, y además por razones jurídicas, geográficas e históricas, se vuelve ilegal toda ocupación extranjera. Son palabras de Pujato. Siempre presente en nuestras Islas Malvinas. El general dice: pido a Dios que un día no lejano veamos la bandera de la nación argentina flanear sobre las Malvinas y escuchemos en la lejanía, en los vientos que vienen del lejano sur, las voces baileras que repiten la canción que emociona a los argentinos a su paso por la vida. Coronados de gloria vivamos, o con gloria juremos morir. Es de destacar que durante el conflicto de las Islas Malvinas, en 1982, Pujato se presentó en el Comando Ejército del Ejército pidiendo un avión cargado de explosivos donde él iba a proyectarse, a inmolarse sobre la Task Force. Obviamente, el pedido no fue aceptado, pero sin lugar a dudas, de haberlo sido, lo hubiera hecho. La trayectoria de Pujato merece verdaderamente una novela, pero también merecería un poemario que ganó el premio de Casa de las Américas. Lamentablemente,
La Revolución Libertadora se portó muy mal con este titán que deseaba llegar al Polo Sur. Afortunadamente pudo hacerlo su discípulo y su continuador, que fue el general Leal, que llegó finalmente al Polo Sur. Tuve oportunidad de ver cuando falleció, siendo ya un hombre muy grande, casi centenario, lo que fueron sus exequias y su entierro, en el sentido de que sus restos fueron llevados con los uniformes naranja de los antárticos por las escalinatas del comando en jefe del ejército. Sus restos yacen en este momento, por expreso pedido, en el continente antártico, en el sector que hoy más que nunca, ante nuevos embates de otra índole, pretenden arrebatarnos, y que debemos ser fieles al testimonio de él, porque hay argentinos nacidos en la Antártida, gracias a las bases que él estableció, y gracias a la política que él tuvo, inclusive ahora que está tan de moda la cuestión de género, de establecer familias y de confiar en la mujer argentina como madre, que traería vástagos australes. Solamente podemos pedir que todos los años se conmemore la memoria de este maravilloso, inenarrable, porque no me alcanzan las palabras para describirlo y manifestar mi admiración, titán argentino. Muchísimas gracias.